El retrovisor, con Santiago Martínez. Pues sí, a la 1:35 abrimos el retrovisor. Santiago Martínez, del canal de YouTube Documentos del Motor. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, y hoy nos traes para hablar del Land Rover, que se presentó en el año 48 y por lo tanto ahora mismo cumple 75 años, ¿no? Ese 75 aniversario. Sí, efectivamente, sopla sus primeras 75 velas, al igual que el Dos Caballos, del que ya hablamos, porque se presentaba en abril del año 48 en el Salón de Ámsterdam. Lo presentaba la empresa Rover, que por aquel entonces fabricaba berlinas, y de alguna manera venía a ser una copia de lo que había sido el Jeep en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El coche que todos tenemos en mente, ¿no? El coche que se presentaba en el año 40 y que utilizaban los aliados, ¿no? El ejército norteamericano. Entonces, bueno, pues el Land Rover básicamente era una copia de este coche. De hecho, el gerente de la propia Rover utilizaba un Jeep en su granja, entonces de ahí que lograse convencer a su hermano, que era el responsable de ingeniería de la firma, para fabricar un vehículo similar. Y en ese año 48 es cuando nace en el Salón de Ámsterdam, como digo, el primer Land Rover. Bueno, llega a España a finales de los años 50 y no sé si fue muy revolucionario, ¿no? Porque era un modelo de automóvil completamente distinto a lo que se estaba acostumbrado. Totalmente. Era un coche, pues un concepto, como decimos, un todoterreno puro y duro, el primero que tuvo éxito en España, el primero que se fabrica aquí, y llegaba precedido de un gran éxito en todo el mundo, porque Land Rover, cuando lanza este modelo, pensaba sobre todo en los granjeros de todo el mundo, en los agricultores, también en la policía, en el ejército. Y cuando llega a España, pues llega en el 59, han pasado prácticamente 10 años, se habían ya fabricado 250.000 unidades y es un éxito mundial. Y en España, como dices, es un vehículo totalmente distinto, llega 2 años después de hacerlo el mítico SEA 600 y se convierte también rápidamente pues en el vehículo de la Guardia Civil, se usa como ambulancia, en obra civil, etcétera, etcétera. Es un coche pues que un todoterreno en este caso, que es un éxito tanto a nivel español como a nivel mundial. De hecho, se monta en más de 30 países el modelo, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, no tiene competencia en ese año 59. Y a partir de ahí lo que hace es evolucionar. En el año 61 ya se exporta, concretamente a Colombia, y España realmente es una base de operaciones importante, porque en España se fabrica, a diferencia de otras plantas que simplemente lo montaban, y lo empieza a fabricar aquí en España Metalúrgica de Santa Ana, por eso de ahí el apelativo Land Rover Santa Ana, en su fábrica de Linares, en Jaén. Y como digo, a partir de ahí está 30 años en producción, con una serie de modificaciones. Hay versiones cortas, versiones largas, versiones específicas de España. Y el coche pues es realmente un éxito, pero como digo, es un todoterreno puro y duro, nada que ver con los actuales SUV que nos venden como una especie de sucedáneo a nivel de posibilidad de circular por fuera de asfalto. Y ya digo, es un coche que en España está hasta el año 88, en el año en el que termina la licencia de fabricación por parte de Rover, y la propia Santana estaba ya inmersa en otros proyectos con Suzuki y demás. Pero el caso es que en el año 90 el Rover definitivamente se va de España y la propia Santana fabrica algo parecido a los Land Rover. Ya no se llaman Land Rover, se llaman simplemente Santana, y son una serie de modelos que básicamente visualmente son iguales, pero que los fabrica ya sin el respaldo de la propia marca, ¿no? Entonces, como digo, es una historia, la del Land Rover, que, para hacernos una idea, se puede decir que continúa hasta 2016, porque en ese año, en el 2016, es cuando se deja de fabricar el Defender, ¿no? Que era el último Land Rover como tal, ¿no? Con la estética del Land Rover del año 48. Entonces estuvo pues 60, 70 años, no sé, una longevidad increíble, ¿no? ¿Y qué coche podríamos decir ahora que ha sustituido a esa filosofía o esas características que tenía el Land Rover? Si es que hay alguno, ¿no? Sí, que ahora mismo cumpla esa función. Sigue habiendo pues tanto la propia Land Rover, que ahora ya pertenece a un grupo indio, sigue fabricando modelos parecidos, ¿no? Con ese espíritu de coche rústico, de coche fundamentalmente pensado para fabricar
para circular por fuera de la Claro, porque carretera. era un coche más rural, ¿no? Sí, claro, el Land Rover se Más que un plantea. coche urbano. El Land Rover se plantea como un coche, ya digo, como un coche destinado pues a labores industriales, ¿no? A labores agrícolas. Tiene éxito, como digo, en el ejército, en la policía. Y nadie en su sano juicio, salvo que fuese pues a lo mejor un cazador o alguien que tuviese que acceder a una casa muy remota, pues comprar, por ejemplo, en el año 60 en España un Land Rover, ¿no? Cosa que ahora es más o menos usual, ¿no? Entonces, como decías, ahora los sustitutos pues están dentro de su propia marca o dentro de marcas parecidas, ¿no? Jeep sigue fabricando a través de Chrysler o el grupo Stellantis ofertas parecidas, pero claro, nada que ver con lo rústico que eran estos modelos, ¿no? Ahora los todoterreno, pues a nivel de equipamiento, prestaciones y demás son perfectamente equiparables a cualquier turismo, y en cambio el Land Rover por prestaciones, por comodidad, por equipamiento, pues no tenía nada que ver, ¿no? Eran coches, insisto, destinados única y exclusivamente en un comienzo a labores puramente civiles, ¿no? Claro, ahora nos movemos más por las modas, ¿no? Por lo que se lleva, más Sí, que por bueno, la utilidad en sí de exacto. para qué queremos, ¿no? Ese vehículo. Exacto, ahora mismo pues la tendencia ahora mismo que está en el mercado son los SUV, que tienen vagamente un aspecto de todoterreno, entre comillas, pero nada que Que ver. técnicamente no lo son. Que técnicamente ya no lo son por tema de aquilatar precios y demás, y no tienen las posibilidades de circular fuera del asfalto que tenían estos coches, ¿no? Con tracción integral, con una serie con unas suspensiones totalmente adaptadas a la climatología más adversa. Entonces lo que hay ahora, bueno, pues es una especie de coche, bueno, de aventura, o coche para un todo camino, en todo caso, también se amplio, denomina. diríamos. Sí, es un lo poco que busca un poco la claro, gente, ¿no? Coches grandes. Coches Sí. grandes, altos y con una estética un tanto aventurera, y que en cierto modo recuerdan vagamente a lo que fueron los primeros Land Rover o Jeep en este caso, ¿no? O sea que bueno, lo que hay ahora es una vuelta a ese pasado, pero en cierto modo no tiene nada que ver, ¿no? Con la rusticidad de estos primeros modelos de Land Rover o de Jeep. Pues Santiago Martínez, del canal de YouTube Documentos del Motor, muchísimas gracias como siempre y feliz semana. A vosotros, un placer.